que transitoriamente se registra aportes por capitalizar mientras se va terminando el trámite. Entonces, para cerrar esta cuenta, únicamente esta cuenta tendría que ir al Al debe debe contra y capital, luego ir contra capital. tal cual. Vale, ya, Sí. Ahí he gracias. puesto como opción, ¿no? La cuenta de aportes por capitalizar al momento de. Por eso está así. Ujú. Ya, gracias. Le hice otra consulta. Adelante. ¿Existe el caso de que primero se haga los estados financieros y después el contador nos llame para decirnos que para el trámite en una empresa necesito actualizar mi capital que he tenido la gestión anterior? Sí, sí, de hecho es algo que hacen muchas empresas para poder evitar un doble trámite administrativo. Ustedes saben que cada año se debe actualizar la matrícula de comercio, ¿verdad? Sí, sí. Sí, y exactamente, normalmente en un tiempo, en una coyuntura, contexto normal, esto se realizaba hasta cada 31 de mayo como fecha límite, ¿no? Y necesariamente la Fundempresa te solicita estados financieros para validar los datos, ¿no? Y ahí sí puedes aprovechar de hacer un cambio. Entonces, es netamente administrativo. O sea, tú puedes capitalizar hoy, pero aguardar el cambio para la siguiente gestión. Y mientras suceda eso, lo correcto es utilizar la cuenta aportes por capitalizar. En el caso de que, por decir, aumente mi capital el 20 de diciembre y haga mi cierre de gestión el 31, pero mi trámite administrativo no está aún aprobado, en ese caso iría en el cierre de gestión como aportes por capitalizar. Así es. Ya está bien. Gracias, Liz. No de nada. Un poco confuso estas cosas. Bien, señores. Entonces, retomando la clase, no sé si hay alguna consulta, alguna duda hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Queda claro todo lo que hemos ido discutiendo hasta ahora, conversando? Sí, Lizzy. Sí, sí. Muy bien. ¿Cuál sería la principal diferencia ahora con las sociedades o las empresas jurídicas? Perdón, Lice. ¿Cuál sería la diferencia ahora, ya analizando las empresas unipersonales de un solo propietario? ¿Cuál sería la diferencia con las empresas jurídicas o sociedades? Tal vez en la parte de las utilidades, Lice. Ya. En la toma de decisiones también sería licenciado, ¿no? ¿En qué sentido en la toma de decisiones? ¿A qué te refieres? Más que todo, como decía mi compañera, digamos, al final de gestión, en la toma de, en el tema de las utilidades, las nuevas inversiones y demás, digamos. Sí, ahí ya es todo un protocolo, ¿no? Y realmente es todo un protocolo porque tienes que cumplir con fechas establecidas, tienes que cumplir con una asamblea en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, tienes que cumplir con una asamblea de socios, ¿sí? Para aprobar los estados financieros, para poder eh, aprobar la distribución de utilidades o la capitalización de cuentas, ¿no? Entonces, es mucho más, en cuanto a la formalidad, conlleva mucho más documentación. Entonces, acá sí es importante solicitar no solamente el acta
de constitución. ¿Qué más solicitarían aparte de eso? ¿Mm? ¿Qué más creen que es necesario solicitar en una empresa jurídica? Señores, Parte de los documentos, Lice. sí, documentos, ¿qué documentos? Los estatutos, licenciado. Ya, muy bien, los estatutos. Un Del documento, poder, si hay algún representante. no, de hecho, todas las sociedades tienen un representante legal, ¿no? El poder. Poder es un documento bien importante, ¿no? Porque, a ver, una verificación bien sencilla es ya, tú entras a la empresa, ves y ves el NIT y ahí indica de que el representante legal es Juan Pérez, ¿sí? Pero vas y pides la documentación y resulta que Juan Pérez ya no es el representante legal, sino es otra persona, ¿sí? De acuerdo al poder. Entonces, ¿qué es lo que habría pasado? No han actualizado y acá sí. Y acá, por ejemplo, incluye más trámites administrativos, porque cuando tú, por ejemplo, cambias de representante legal, tienes que informar sí o sí a Fundempresa, necesariamente a impuestos, necesariamente a la FP, al Ministerio de Trabajo, a la Caja Nacional, bueno, a la entidad de salud. Entonces, es mucho más complicado, ¿no? Y en cuanto a los cambios, igual, ¿no? O sea, necesitas contar con la aprobación del 50% más uno, ¿sí? De la asamblea de socios, que la asamblea de socios es todos los socios reunidos de una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Y la junta de accionistas son todos los accionistas, o sea, propietarios de las acciones, que son básicamente los dueños de la sociedad anónima. Entonces, son estos los entes más, ¿qué se puede decir? Los entes que deciden, ¿sí? Son los máximos entes en una sociedad. Después viene, si en caso de que se requiera directorio, normalmente las sociedades anónimas tienen directorio. Y después del directorio recién viene el gerente general, ¿no? Y del gerente general ya, pues, todas las partes operativas. En una SRL, normalmente después de la asamblea de socios ya viene el gerente general, ¿no? Porque se supone que las asambleas bueno, las SRLs tienen una menor cantidad de socios en relación a una sociedad anónima, ¿no? Entonces, por eso no requieren un directorio. Pues básicamente el directorio es como que representa a la junta de accionistas, ¿ya? ¿Por qué son estos aspectos importantes? Ahora yo les pregunto, ¿dónde creen que se resumen todas las reuniones que tienen, tanto el directorio como la junta de accionistas o como la asamblea de socios? ¿Qué se llaman esos documentos? ¿Alguien tiene idea? Libro de actas, Luce. Libro de actas es uno de... ¿Qué otro documento? El libro de actas es normalmente para el directorio. Eh, También ahora hay lo que son, o sea, son dos diferentes actas. Si hablamos de una sociedad anónima, tendríamos que solicitar el libro de acta de accionistas, ¿sí? De junta de accionistas y el libro de actas del directorio, ¿no? Son documentos completamente diferentes. Y a nivel de decisión, igual, ¿no? O sea, en la junta de accionistas se toman decisiones genéricas y en el directorio ya se toman decisiones más operativas, más específicas, ¿sí? Entonces,
no es por querer recordarles todo esto de las SRLs, de las SAs, es importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a hacer una auditoría, tienen que solicitar esa información. Porque de repente, ¿sí? De repente, en un acta de directorio se aprueba, no sé, la compra de vehículos, ¿no? De 10 vehículos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ustedes cómo ven esa información? ¿Creen que sea relevante para su revisión? ¿Creen que no sea relevante o de repente es un dato más? ¿Qué opinan? Es relevante, licenciado, porque es una compra cuantiosa, podríamos decir, para la empresa. Exacto, y entonces supongamos que los 10 vehículos oscilan entre $500,000, ¿sí? Aprox. Pero resulta que los estatutos dicen que las compras o adquisiciones arriba de $200,000 serán aprobados por la Junta de Accionistas. Ahora, el ejemplo que les pongo, ¿tendrían que observarlo o no? Sí, licenciado. Sí, Con este pequeño ejemplo, quiero que entiendan la importancia de las actas. ¿Sí? Y sí, lamentablemente, cuando a mí me tocaba revisar este rubro en una auditoría, me enteraba de hasta los detalles, ¿no? Porque en las actas, en los libros de actas ponen todos, ¿no? Ponen, y el presidente del directorio se enojó con el, no sé, Al con el socio asesor 2. legal o el asesor legal no está de acuerdo con él. O sea, te enteras cosa a detalle, pero te nutres de información. Y un profesional, una persona con mayor información, siempre llega a poder realizar mejor su trabajo, ¿no? Y esto es de forma general, no solamente en auditoría. ¿Ya? Entonces, es importante. ¿Eh? Es importante hacer lectura, verificar que no hayan hechos que de repente sean contrarios a lo que indique el estatuto. Y por eso son importantes los estatutos, porque en los estatutos se definen los niveles de decisión que existen dentro de la empresa, ¿no? Y evidentemente hay decisiones que va a tomar la junta de accionistas, hay decisiones que puede tomar el directorio y hay decisiones que se la van a delegar al gerente general, porque el gerente general no está de adorno, ¿no? Está también ahí porque llega a ser el brazo operativo del directorio, ¿no? Entonces, es esa la parte, si quieren, procedimental que ustedes deben verificar al momento de ejecutar una auditoría de este rubro, ¿ya? Entonces, voy a copiar aquí la misma estructura y simplemente vamos a hacer ciertos cambios. No es más, acá vamos a poner ciclo, empresa, personal. Y al ladito vamos a hacer otra copia. Empresa jurídica. En la empresa jurídica, acá se puede denominar como capital social o como capital. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia, señores, entre capital social y capital pagado? Los sociales de SRL, capital pagado para empresas SA. Exacto. Entonces ya ahí es algo que ustedes tienen que intuir al momento de leer los estados financieros, ¿no? Estás revisando la contabilidad, bueno, estás haciendo auditoría de una sociedad anónima y resulta que su capital está como capital social. ¿Van a observar o no van a observar ese hecho? Sí, dice. Sí, Otro tip, ¿no? Después, en cuanto a la primera actualización, obviamente solo se utiliza la cuenta de ajuste de capital. Y acá se debe tomar en cuenta la famosa reserva
Sí, que puede ser un gasto que puede ir dentro de los ingresos, nada más que acá lo voy a separar. ¿Ya? ¿No? La reserva legal, como su nombre mismo lo dice, es legal, o sea, es algo obligatorio. Cualquier sociedad debe cumplir con esta reserva. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando haya utilidad. Si no hay utilidad, no se preocupen, no tienen que hacer reserva. ¿Ya? Entonces, ese es otro punto que cambia, ¿no? Cambia. Y acá ni qué decir, ya en la segunda gestión, cuando haces tu actualización, se incluye la cuenta que es ajuste de reservas. Ahora, fíjense, digo reservas, en plural. ¿Y por qué? Porque pueden existir distintas reservas, ¿no? El Código de Comercio indica de que las sociedades están permitidas de hacer una reserva adicional si así lo requieren. O sea, como que te dicen, sí o sí tienes que reservar el 5%, porque eso es lo establecido en ley. Y si adicionalmente quieres hacer otro tipo de reservas, adelante, no lo tienes prohibido. ¿Sí? Pero ambos no deben exceder el 50% del capital. ¿Qué tipo de reservas, licenciado? Muy buena pregunta. ¿Qué pasa cuando hacemos un revalúo técnico de activos fijos? ¿Qué cuenta utilizamos cuando incrementa de valor? Norma 4 de contabilidad. Ajuste por revalorización de activos fijos. Reserva por revalúo técnico. Reserva por revaluación. Ah, Esa es una reserva. Ahora resulta de que, según estatuto, sí, ojo, fíjense, volvemos a recurrir a este documento importante para una sociedad anónima. De acuerdo a estatuto, la sociedad está obligada a reservar el 10% para futuras contingencias sociales, tributarias, etc. Entonces, a eso se denomina reservas estatutarias, porque son reservas que en algún momento la empresa puede llegar a utilizar. ¿Para qué? Ponte que te llega un juicio laboral, ¿no? Porque le has votado sin previo aviso, ta. Vas hasta Sucre a pelearte en un juicio y pierdes. Entonces, la reservita sirve para eso. O de repente te fiscalizan de hace 4 años y lamentablemente el anterior contador no había hecho bien su trabajo y existe una multa de 500,000 bolivianos. La reserva sirve para eso. Entonces, no es más que una reclasificación, porque al final esa reserva legal es como que va a mermar tu resultado de la gestión, ¿sí? O esa reserva estatutaria también va a mermar tu resultado de la gestión. Entonces, son básicamente esos conceptos que se pueden llegar a utilizar dentro de este rubro. ¿Ya? Y también hay una condición, o sea, todas las cuentas de capital se pueden capitalizar. ¿Qué quiero decir? Ajuste de capital, reserva legal, reservas estatutarias, ajuste de reservas patrimoniales y resultados acumulados pueden ser capitalizables para incrementar el capital. De todas esas, ¿cuál no he nombrado? También incluye la reserva por revalúo técnico, la que no he nombrado. ¿Sí? Ahora, las cuentas que pueden absorber pérdidas, porque hay cuentas patrimoniales que también pueden absorber pérdidas, son únicamente las de ajuste de capital, ajuste de reservas patrimoniales y reserva legal. ¿Sí? Esas pueden compensar pérdidas. Pero es un tema que muy poco se ve. O sea, no,
no quiero que entremos mucho a eso, pero ya lo saben, tienen que saber. Por ejemplo, la reserva por revalúo técnico no puede compensar pérdidas, solamente se puede capitalizar. ¿Ya? Esa es una de las grandes diferencias. Y bueno, eso creo que es en la parte teórica. Acá por eso es que les digo reservas. Fíjense cómo cambia, ¿no? Se incrementa una cuenta. Y esta cuenta, pues cada gestión se tiene que ir actualizando, actualizando, actualizando. ¿Ya? Acá lo propio. Acá, como les decía, yo puedo capitalizar puedo capitalizar reservas, reserva legal, ¿sí? Puedo capitalizar también lo que es el ajuste de reservas patrimoniales, ¿sí? Voy a poner reservas, ¿no? Reservas, todas las reservas pueden capitalizarse, ¿no? ¿Con qué fin? Con incrementar el capital. Si el trámite tarda, porque aquí en las sociedades sí o sí tarda, ¿por qué creen que tarda más en una sociedad la capitalización de cuentas? A ver, después de todo lo que hemos hablado, ¿qué opinan? Porque tiene que ir por la aprobación de todos los socios. Y eso significa hacer una convocatoria vía periódico de circulación nacional, ¿sí? Necesariamente tienes que llegar a cubrir el 50% más uno para poder aprobar esto, ¿no? Y mínimamente debe haber 2/3 de participación. Si no, no se llega a cubrir el quórum, ¿no? El quórum es el número permitido para poder tomar decisiones. Si los accionistas no se llegan a reunir en ese número de quórum, lamentablemente no se pueden tomar decisiones, ¿no? Entonces, es todo un trámite administrativo, porque primero tienes que buscar una fecha, después tienes que coordinar con todas las personas que intervienen, entre ellos los del directorio, los socios, el mismo síndico, y a partir de ellos recién aprobar, después de aprobar, protocolizar los documentos, realizar el cambio del testimonio, porque el testimonio va a sufrir una modificación, entonces tiene que existir una acta de modificación al testimonio protocolizado. Y recién con esos documentos vas a ir a fondo de empresa, el representante legal tiene que estar libre para poder hacer todo ese trámite, pasar por impuestos, o sea, fíjense lo tedioso, ¿no? Lo pesado. Es un trámite que sí o sí hay que cumplir en caso de querer retirar, perdón, en caso de querer capitalizar cuentas. Y es algo muy similar para el retiro de utilidades. Bueno, no tanto porque se evita el trámite en Fundempresa y en impuestos. Lo que no se puede evitar es que necesariamente deben estar reunidos en una junta extraordinaria, ¿no? Porque hay juntas ordinarias y juntas extraordinarias. Entonces, este tipo de juntas para este tipo de decisiones que no estén dentro del programa de las juntas ordinarias, lamentablemente, se van a llevar a cabo en juntas extraordinarias de accionistas. Entonces, ahí tiene que haber el acta, tiene que haber la aprobación de los 2/3 y demás. Entonces, es mucho más complicado, ¿no? Entonces, ahí lo que tiene que quedar claro para ustedes es que no es lo mismo hacer una auditoría para una empresa unipersonal que para una empresa jurídica, ¿sí? Y que ambos tienen sus particularidades y que ambos tienen sus cosas que las hacen diferentes y que ambos deben ser tomados en cuenta, ¿no? Al momento de hacer una auditoría. ¿Está bien? Consultas, dudas hasta acá. Señores. Ninguna lista interesante. Muy bien, quedó claro entonces. Bien, con esto creo que ya podríamos hacer una lectura del ejercicio número 9. ¿Sí? Hoy vamos a hacer la lectura a detalle de esta práctica y ustedes van a trabajar
la elaboración de las planillas sumarias y subsumarias. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir el... Ahí está. Sí, ahí está, tenemos conforme a cronograma de auditoría, usted ha sido designado como auditor para la revisión del rubro patrimonio de la empresa Capital SRL. Ya el SRL les tiene que indicar algo, ¿no? Ah, ya, es una SRL, es una jurídica, ya, aquí tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Proporcionándole los siguientes datos. Tenemos capital social, ajuste de capital, reserva legal, ajuste de reservas patrimoniales, resultados acumulados y resultado de la gestión. ¿Qué es lo que notan, señores? A simple vista en esos datos. Solo hay diferencia en dos cuentas. Ya, y en las que no existe diferencia, ¿qué es lo que habría ocurrido? Y es algo que pasa también. No hay actualizaciones. Básicamente el contador ha omitido actualizar su patrimonio. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Si el capital social es lo mismo, como que ya, no pasa nada, ¿no? Porque el capital nunca va a cambiar, ¿no? En teoría, a menos de que haya una modificación. Pero ya en el ajuste de capital, ahí sí tengo que tomar mis recaudos y decir, ah, ¿por qué está igual? Entonces es algo que ya se puede intuir en a simple vista. ¿Está bien? Bien, notas, la composición del capital social es 60% para el socio A y 40% para el socio B, desde la creación de la empresa. Ahora fíjense, según acta de asamblea ordinaria, de fecha 31 de marzo del 2018, se ha resuelto lo siguiente, ¿sí? Y este es otro dato importante. Las jurídicas, las empresas jurídicas, sí o sí se tienen que reunir hasta el 31 de marzo. Bueno, se cuenta 90 días posterior al cierre contable. Esa es su fecha tope, ¿ya? Para aprobar estados financieros y para poder tomar decisiones. Entonces, producto de esta acta, de esta asamblea ordinaria, ¿no? Se resuelve lo siguiente. A. Provisionar la distribución del 100% de los resultados de la gestión 2017, pagaderas mensualmente. ¿No? Aquí nos va a complicar todo. Se va a hacer más complicado el ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se va a hacer complicado? Porque la cuenta de resultados acumulados vamos a tener que actualizar cada mes, porque cada mes va a sufrir una variación producto de esta decisión. Primero. ¿A qué me refiero con esto? A que fíjense, si estamos iniciando con un resultado acumulado, no, con un resultado de la gestión de 9.996.000, esto es la utilidad que debemos distribuir mensualmente. ¿Sí? Cada mes que pase esto va a ir reduciendo, ¿o no? Porque lo va a ir distribuyendo. ¿Qué opinan? ¿No iría aumentando, dice? ¿Acaso dice que se está capitalizando o que se está incrementando el capital? Sí, dice, perdón. ¿No ven? Está indicando de que se están distribuyendo, entonces esto va a ir disminuyendo. Si yo tenía un resultado de la gestión de 9.996.000, el primer mes eso va a reducir. Al segundo mes va a seguir reduciendo. Al tercer mes va a seguir reduciendo. ¿Ya? Inciso B. Destinar el 25% de los resultados acumulados para la constitución de una reserva especial para contingencias tributarias. Ahí está la reserva especial. ¿Sí? Entonces, de los resultados acumulados, nosotros debemos considerar que el 25% corresponde a las reservas especiales. ¿Sí? Todo esto se está tomando una decisión de la gestión 2017. Ojo, que van a afectar evidentemente a la gestión 2018. Tómenlo en cuenta eso, ¿ya? Inciso C.
Distribución del 50% de los resultados acumulados, pagadera semestral. Una vez de que yo constituya mi reserva especial, el saldo de esa reserva, de esos resultados acumulados, se van a distribuir, ¿no? En dos partes. Un 50% al primer semestre y otro 50% al concluir el segundo semestre. ¿Está bien? Y por último, el inciso D lo que indica es refrendar la provisión de la reserva legal al cierre de la gestión 2017. Básicamente es aceptar esta reserva legal, ¿no? Este saldo. ¿Sí? Los socios dan fe de ese saldo de reservas legales. ¿Está bien? En el punto 2 tenemos lo siguiente. Adelante, Rosmi. ¿A qué se refiere con refrendar, Lice? Es como aprobar, ¿no? ¿Ustedes han leído alguna vez un decreto? Sí, sí, han tenido que leer. Un decreto supremo. Al finalizar dice refrendado por, ¿no ve? Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ministro de Hidrocarburos, tal, ministro de... No. Refrendado significa como que aprobado, avalado por. Entonces acá lo que han hecho los socios es avalar esas reservas legales. ¿Ya? Y eso significa refrendado. Bien, en el punto 2 tenemos que, según el certificado de modificación a la escritura de constitución, se ha procedido a realizar un incremento de capital de 22 millones. Ojo, en fecha 15 de mayo de 2018. Esto producto de la capitalización de bolivianos 9 millones del ajuste de capital y el saldo con la reserva legal. ¿Está? Entonces, agarro, si se fijan, reserva legal son 14 millones y ajuste de capital 9 millones 702 mil. ¿Qué nos indica? Que 9 millones sale de ajuste de capital. ¿Cuánto faltaría para llegar a 22 millones? 22 menos 9, 13, ¿no? Entonces, 13 millones van a salir de la reserva legal. ¿Sí? A simple vista, el contador ha hecho caso omiso de esto. No ha realizado ningún ajuste. Más fácil, ¿no? Para hacer los ajustes porque vamos a proponer ajustes de registro, no de reclasificación, ¿no? ¿Cuándo se ha procedido a realizar esto? En fecha 15 de mayo. ¿Sí? Ahí está. Entonces creo que tenemos los elementos necesarios para poder avanzar, abordar este caso. No sé si hay alguna duda de algún aspecto puntual, algún punto que no se haya entendido. Adelante, por favor. Mientras van poniendo presente. ¿Quedó claro el planteamiento, señores? Por favor. Dice, ese del punto de la primera parte, el punto de eso del refrendar un poquito me ha Solamente es... confundido. No. Pues refrendar es como que avalar la reserva legal al cierre de gestión, o sea, que está avalando, o sea, la acta de asamblea ordinaria de socios, o sea, los mismos socios están avalando este saldo en reserva legal. O sea, básicamente ese punto te dice, la reserva legal es correcta y ha sido aprobada y ha sido avalada por la asamblea de socios. Nada más. Gracias, Lice. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque no se olviden que en el punto 2, ¿qué está pasando? Se está capitalizando esa cuenta. Entonces, esa es la importancia de ratificar este refrendado.
¿Alguna otra consulta, duda? Bien, si no hay ninguna otra consulta, entonces vamos a terminar acá. Nos volvemos a conectar un ratito más porque ustedes van a trabajar la planilla sumaria, la planilla subsumaria, y voy a necesitar que trabajen en los mayores a partir de estos saldos. ¿Sí? Vamos a hacer unos mayorcitos en Excel de la cuenta resultados acumulados y de la cuenta resultado de la gestión. Y esto nos va a servir para cuando abordemos ya las planillas analíticas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante eso? Porque debemos respetar estos movimientos. Y aquí hay 3 movimientos que van a cambiar todo, ¿no? Y bueno, hay que ver a partir de cuándo, ¿no? Si esto se está aprobando el 31 de marzo, por ejemplo, a partir de cuándo vamos a pagar mensualmente esta distribución del 100% de utilidades de la gestión 2017. ¿No? A partir de abril ya tendríamos que extender la primera cuota hasta finalizar la gestión. ¿No? Lo propio con el 25% de los resultados acumulados para la constitución de la reserva especial. ¿No? Entonces ahí vamos a disminuir resultados acumulados. ¿Por qué? Porque vamos a destinar una parte a estas reservas especiales. Y lo mismo debemos medir en tiempo la distribución del 50% de los resultados acumulados restantes de la gestión 2017. ¿Sí? Entonces todos esos aspectos los vamos a discutir enseguida cuando volvamos. ¿Ya?